alimento, pero ya no más. Eso es importante. Y eso tiene que ver también con que Jesús guardaba estos misterios. ¿Cómo defines a Dios? Y te quedas en la palabra. Y la palabra en ese sentido es inestable porque hay miles de interpretaciones y definiciones de Dios. Evidentemente, esta enseñanza de Cristo es una enseñanza que no solamente tiene enseñanza pura, pero ellos toman de todos. Qué increíble lo de la suspicacia respecto de las palabras, ¿no? Cuando de repente la gente dice... Jesús sobre esto. Los demonios, lo pasajero de las palabras. Las palabras son velos, sino que con todo lo que son las denuncias de pedofilia, todo esto que estamos hablando, anatema, marginado, ¿sabe? Digamos que la destrucción ha sido una constante. Se repetían. En realidad es una extraña espiral en la que nos hemos envuelto desde hace miles de años. Los dioses entran en una cronología de la historia de la humanidad y veréis cómo una guerra sucede a otra y a otra y a otra. Los imperios caen y en esto evolutivo vemos algo que quizás no nos guste, no entendamos o no queramos comprender. Algo se come al hombre. Sí, la política internacional, vemos como cada decisión que se toma a nivel económico o a nivel político es capaz de subyugar para estos seres. ¿Podríamos decir que estos seres se alimentan de crisis? Revisemos la historia de la humanidad. Estamos en una batalla contra los bichos. Quieren seguir controlándonos porque nos consideran su alimento. Pero ya no más.
eso es importante. Y eso tiene que ver también con que Jesús guardaba estos misterios en su tiempo. Jesús de alguna forma tenía como dos grandes visiones. Una visión muy pública y esta que estamos conociendo que era reservada para los iniciados, es decir, para aquellos seguidores que estaban un poco más preparados en las letras, en la escritura, en la palabra, en la filosofía. Tú no le puedes enseñar, como dice Jesús, no le puedes dar perlas a los cerdos, porque puede ser que los utilicen como alimentos. Entonces, claro, ahora uno puede, porque bueno, estamos en un mundo mucho más abierto. Y esto tiene que ver también que estamos hablando de la ignorancia con las palabras. Porque, ¿qué son las palabras, Ignacio? Piensa tú qué son las palabras. Piensa tú que todo el mundo cristiano se sustenta en la palabra de Cristo que está escrita en la Biblia. En una batalla contra los bichos, quieren seguir controlándonos porque nos consideran su alimento, pero ya no más. Quieren seguir controlándonos porque nos consideran su alimento, pero ya no más. Recuerda que tu poder está dentro de ti. Fuera, bichos, puedes crear un arma para destruir al caballo.
Así que crea placas solo para ellos y extermínalos. Personas se acercan y dicen, toda la verdad está escrita en esta Biblia. ¿Sabes lo que dice Jesús de las palabras? ¿Qué dice? Las palabras, los nombres, han sido escuchados y están en el mundo para engañar. ¿Eso dice en los evangelios secretos? Efectivamente. Las palabras están para engañar. Fíjate lo que dice. ¿Cuál es el sentido? ¿A qué se refiere? Y a lo que apunta. Otros, así hablaba Jesús, Ignacio. Así hablaba Jesús. Estas son palabras textuales. Las palabras, los nombres otorgados a las realidades mundanas o manifiestas comportan un gran error, pues desvían la mente de lo estable a lo inestable. Detengámonos aquí porque la palabra, cuando tú te quedas en la palabra, te quedas en muchas definiciones. ¿Cómo defines a Dios? Y te quedas en la palabra. Y la palabra en ese sentido es inestable porque hay miles de interpretaciones y definiciones de Dios. Las palabras, en ese sentido, alejan de lo que es estable. ¿Y qué es lo estable? El silencio. El silencio es la unidad. El silencio para Jesús es el mismo Dios absoluto. De hecho, dice, Dios es el velo del silencio. Esta verdad, el silencio, produjo nombres por causa nuestra, es decir, por la causa humana, pues es imposible conocer a Dios sin los nombres. Es efectivo. Es decir, uno llega a la divinidad a través de las palabras, pero las palabras no definen a Dios, porque Dios es indefinible para Jesús y en lo profundo. Es el silencio el momento en que también nos conectamos con nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. Y aquí está lo mágico también, de este contacto, porque en el silencio te contactas contigo mismo. Y Jesús manda y dice que hay que buscarse a uno mismo, hay que conocerse a uno mismo en silencio.
y en silencio te conectas con la divinidad. Eso se parece a la meditación. Por supuesto que sí. Evidentemente, esta enseñanza de Cristo es una enseñanza que, bueno, que no solamente guarda tradiciones judías, sino que también zoroástricas, tradiciones de la India también, tradiciones budistas, porque vale la pena señalar una cosa, Ignacio. Todos los grandes profetas en este sentido son sincréticos, es decir, todos los grandes mensajeros que han pasado por la tierra, sin excepción, desde Krishna, Jesús, Zoroastro, Buda, Platón, Mahoma, son todos sincréticos, es decir, llegan al mundo, toman las mejores enseñanzas del mundo, realizan una síntesis, y esa síntesis aparece después como enseñanza pura, pero ellos toman de todos. Qué increíble lo de la suspicacia respecto de las palabras, ¿no? Cuando de repente la gente dice hechos, no palabras. Mucho se puede verbalizar, mucho se puede hablar, lo importante es lo que en concreto uno es capaz de hacer en la vida. ¿Y qué decía Jesús sobre esto? Los demonios, los arcontes demoníacos engañan al hombre a través de los nombres y de las palabras, y así amarrarlo a lo que no es bueno. Bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy estamos pizarra en mano, como veis, o más bien rotulador. Vamos a hablar de en qué situación se encuentra el ser humano en términos evolutivos. Tal vez todo esto va ligado con nuestra situación actual dentro del contexto mundial. Las crisis, las guerras, las revoluciones, la muerte. A lo largo de la historia de la humanidad, digamos que la destrucción ha sido una constante. Construir, destruir, construir, destruir. Hemos forjado una humanidad que constantemente está destruyendo. Lo decía Michel de Nostradamus cuando él hablaba que el hombre estaba destinado a unos ciclos biológicos, unos ciclos que se repetían y se repetían. En realidad es una extraña espiral en la que nos hemos envuelto desde hace miles de años. Los dioses entregaban el poder a aurigas que dirigían pueblos para conquistar a otros que a su vez tenían sus propios dioses. Una extraña jugada mortal de ajedrez, como que fuéramos marionetas, como que fuera la granja humana, y una serie de entidades divinas disfrutase de aquel panorama, e incluso es posible que se alimentase del mismo. En resumidas cuentas, la historia de la humanidad es dolor, guerra, malestar, pesadumbre, tristeza, destrucción. Los momentos de victoria y los momentos de grandeza, así como la felicidad, son pequeños instantes efímeros. Yo sé que muchos de vosotros estaréis diciendo que estoy dando un mensaje derrotista. No lo es. Os pongo en el contexto histórico. Coger un libro de historia o buscar en una cronología de la historia de la humanidad y veréis cómo una guerra sucede a otra y a otra y a otra. Los imperios caen y nacen nuevos imperios sobre los anteriores y así sucesivamente. Un ciclo mortal en el cual miles y miles de millones de seres humanos entran y desaparecen. El contexto humano en el que nos encontramos en este momento, a nivel evolutivo, quizás nos dé una pauta sobre la que podamos pensar en qué punto nos encontramos. Trataré de hacer un gráfico para que entendáis de qué estoy hablando. Veréis. Si consideramos que esta línea es la evolución, tal vez el ser humano se encuentra en un punto concreto. El ser humano se alberga aquí, en esta zona, una estrecha franja dentro del proceso evolutivo universal. En esa estrecha franja existen, desde luego, humanos más avanzados espiritualmente y personas menos avanzadas espiritualmente. Digamos que un subgrupo dentro de un grupo, como raza, como especie.
Debajo de los humanos, evidentemente, está otro importante grupo, y son los animales. Los animales tienen también su propio sistema o proceso evolutivo. Evolucionan, se perfeccionan, y hay animales con un alto contenido o un alto grado de inteligencia, y animales con una baja capacidad de inteligencia, con instintos muy básicos, muy primarios. Por contra, como ya he dicho, hay animales muy evolucionados. Ellos también tienen este tipo de patrón que pudiésemos definir. Debajo de los animales nos encontramos el contexto de las plantas, el mundo vegetal, las plantas. Las plantas también tienen su proceso evolutivo. Hay plantas muy simples, muy sencillas, muy básicas, casi a nivel celular, entes muy primarios. Por contra, hay entes muy complejos, las grandes secuoyas, por ejemplo, o los grandes árboles que rodean las grandes Amazonías, o esas zonas boscosas importantes. Eso podríamos denominar como una parte evolutiva a nivel vegetal, muy evolucionada. Tal vez los robles o un sinfín de árboles que se os ocurran. También, como podéis ver, tienen un paralelismo dentro de este proceso evolutivo, tienen subgrupos dentro de sus propios grupos. Desde luego existen otro grupo inferior, mucho más básico. Mucha gente piensa que esto es el grupo que está por debajo, que no es otro más que el mundo mineral. Es un mundo que también tiene una forma de inteligencia muy básica, muy simple, muy sencilla. Hay minerales que reaccionan con otros, minerales que sufren empatías con otros distintos, minerales fácilmente amalgamables, minerales complejos, minerales simples. La tabla de los elementos periódicos así lo demuestra. Minerales que evolucionan amalgamándose unos con otros y van creciendo a nivel subatómico. Y si observamos este proceso evolutivo en el cual vemos como en esta extraña franja está el hombre, esta pequeña franja, vemos que el mundo o el universo ha creado un modelo por el cual una especie inferior alimenta a otra especie superior. Los minerales forman parte de los alimentos de las plantas. Las plantas forman parte de los alimentos de los animales. Y los animales forman parte de los alimentos del hombre. Una curiosa escala evolutiva evidente en la que vemos que una forma de alimento, distinta en ambos casos, supone una capacidad de crecimiento para la especie superior. Un plan bastante inteligente, que duda cabe, diseñado por algo, una entidad, un todo, una especie de mente universal que ha creado un plan para que esto sea así. Quizás muchos de vosotros penséis que la evolución termina aquí. La evolución acaba en ese punto. Yo pienso que no. Yo creo que el modelo evolutivo continúa. Es más, pienso que son muchos más los grupos que existen hacia arriba que los que existen hacia abajo. Os cuento. Dentro o por encima del ser humano hay algo. Existe algo, unas entidades, una forma de vida que desconocemos, que no apreciamos, que no percibimos y que desde luego son invisibles. Para el mineral, la planta es invisible. Para la planta, el animal quizás también lo sea. Y el animal no percibe al hombre como tal. Es por ello que esta teoría se puede aplicar a que el hombre no percibe a esas entidades que tiene por encima. Nos resultan extrañas, incomprensibles, abstractas, difíciles de entender. El mundo cientificista en el que nos vemos inmersos nos dice que eso no puede ser, sencillamente porque no se puede detectar con los medios tecnológicos existentes. No obstante, aquellos seres
humanos que están evolucionados a nivel espiritual saben y son conscientes de que existe otro plano de existencia por encima del ser humano y que en él habitan entidades. Voy a ir más allá. Estas entidades, si seguimos el modelo inferior, posiblemente tengan una misma forma de funcionamiento. Con lo cual, si hemos dicho que estas entidades, como todas, tienen grupos o subgrupos dentro, tal vez podamos encontrar esos grupos y esos subgrupos también. Entidades que pudiéramos denominar positivas y entidades que pudiésemos denominar negativas. Ahí están. Algo por encima de nosotros está más evolucionado como grupo y menos. Evidentemente, si seguimos el contexto evolutivo, vemos algo que quizás no nos guste, no entendamos o no queramos comprender. Y es lo siguiente: en el contexto evolutivo, algo se come al hombre. ¿Sí? Somos alimento para algo que hay ahí y que no vemos. No somos capaces de percibir en nuestro mundo material, que algunos piensan que es toda la realidad que existe. La realidad es mucho más compleja que todo lo que vemos. Lo que vemos no llegaría ni siquiera al 5, tal vez el 10% de la realidad existente en nuestro entorno. Es lo que nuestros sentidos nos entregan, y nuestros sentidos no nos entregan lo que hay en este punto. Es algo que no vemos y desde luego no percibimos conscientemente. Estas entidades, y vamos a llamarlas así, que cohabitan en esta zona, esa extraña zona, tienen un objetivo, como ya he dicho. Nosotros somos su alimento. ¿Pero de qué manera? Como vemos, las formas de alimentos varían. La gente piensa en la carne, piensa en los vegetales, o puedes pensar incluso en los minerales cuando se habla de la alimentación de las plantas. Pero un ser que esté por encima de nosotros, un ser espiritualmente evolucionado, más etéreo que nosotros, se alimentará de algo más sutil. Se alimentará de nuestras energías, aquello que emanan nuestros espíritus. ¿Sí? Ese es el alimento para estas entidades. Nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestro dolor, nuestro amor, nuestra expectación, nuestra contrición, nuestros sentimientos en líneas generales. Entonces, si tenemos en cuenta que esta forma de vida se alimenta de nosotros, vemos inmediatamente que si nos mantienen como a rebaños, como así suceden con las escalas inferiores que se mantienen unas a otras como a rebaños, si nos mantienen como a una granja, evidentemente lo que harán o desearán será generar sobre nosotros constantes sentimientos de los que se alimentan. ¿Y cuáles son esos sentimientos? Hemos hablado de ellos. En un estadio de fútbol, la exaltación de las masas crea esos grandes sentimientos. El dolor de ver cómo su equipo pierde crea esos sentimientos. En la política internacional, vemos como cada decisión que se toma a nivel económico o a nivel político es capaz de subyugar y someter a las masas. Vemos como los pueblos se levantan en Grecia, vemos como los pueblos se levantan en los distintos países en mayor o menor medida. Vemos como esas situaciones crean dolor dentro del ser humano. La crisis es una forma de alimento. ¿Sí? Así es. Es una forma de alimento para estos seres. ¿Podríamos decir que estos seres se alimentan de crisis? Revisemos la historia de la humanidad. Cojan los libros de historia. Verán como constantemente hemos estado sometidos a crisis de todo tipo. Políticas, económicas, crisis bélicas, crisis de tensiones prebélicas. Siempre ha estado ahí el dolor. Siempre ha estado ahí. Y es sencillamente porque algo lo fomenta.
y son esas entidades que están por encima de nosotros. Como ya he dicho antes, existirán o tendrán unos grupos y unos subgrupos que podemos ver aquí. Quizás las más bajas sean las más crueles y digamos que más directas dentro de ese afán de extraer nuestro alimento, su alimento. Y posiblemente las más altas estén a favor de no hacernos o provocarnos ese dolor y esa contrición, ese malestar, esa depresión, esa ansiedad, ese estrés que constantemente genera algo en el ser humano. Vamos a ver estas cosas desde un contexto mucho más simple, tal vez simplista. Es cierto que existe una consanguinidad entre muchos de los grandes aurigas que han existido en la historia de la humanidad, como que todos fueran dirigidos por una mano divina. Incluso muchos de los líderes actuales de ellos ni siquiera se sabe su verdadero origen. El propio Obama es muy difícil encontrar su verdadera fecha de nacimiento, su origen, su historia, de dónde viene, quién es ese tipo. Muchos de esos aurigas son tipos extraños. Incluso del propio Zapatero se rumorea de qué ciudad es, si es de aquí, si es de allí, si vivió aquí o si vivió allí. El pasado de estos aurigas, de estos que dirigen los pueblos, en muchas ocasiones es muy extraño. Y en otras tantas está ligado a la nobleza. Es curioso porque estos seres que nos gobiernan, digamos que parece que han seleccionado a una serie de entidades, de hombres, que dentro de su mente son compatibles con la idea que las entidades de las que antes he mencionado hay. Estas entidades que nos ven como una forma de alimento seleccionan a esos aurigas. Tal vez y muy posiblemente, como se puede ver en muchos libros revelados o libros de historia, el nacimiento de muchos de estos oligarcas es raro, es extraño, como que hubiera sido por parte o formando parte de algún tipo de iluminación de su madre. Madres vírgenes, madres que realmente se quedaron embarazadas de una manera extraña y sospechosa, empezaron a crear una prole de dirigentes humanos que se han ido repartiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Estos aurigas, estos que guían los grandes pueblos, estos personajes históricos, parece que tuvieran en sí una especie de extraños vínculos, como que existiera en ellos una especie de código genético, fuerte, que se ligase de una generación a otra, y ese código genético sea el que permita a estas entidades acceder a su consciente y por ende dominar desde ese aspecto al resto de sus pueblos, a los pueblos que dirigen, hacer leyes, promulgar reformas y meternos en crisis y guerras. Siempre e indefectiblemente estos aurigas han llevado a la humanidad hacia la destrucción en vez de hacia la iluminación. Sencillamente porque estas entidades tienen un gran interés porque así sea. A ellos no les interesa que evolucionemos, les interesa que les sigamos sirviendo como esa forma de alimento que hemos estado viendo. Entonces, ¿contra qué estamos luchando? ¿Contra qué luchamos? ¿Existe alguna forma de victoria o puede existir alguna forma de liberación? Claro que sí. En Mundo Desconocido hemos dado varias pautas al respecto. En Mundo Desconocido hemos hablado de cómo el acceso a la espiritualidad y a ciertas condiciones personales es una forma de liberación. En muchas ocasiones hemos dicho que la auténtica revolución tiene que empezar dentro de uno mismo. La auténtica liberación de las masas empieza dentro de la liberación del propio individuo. La búsqueda de la verdad. Si usted está aquí viendo esto, seguramente es porque dentro de usted exista alguna semilla que le esté diciendo: tengo que saber más porque sé que todo este mundo que me rodea no encaja. Es una Matrix. Continúo. Esas entidades que no vemos han sido representadas en muchos logotipos.
De este ya hemos hablado. Muchos de vosotros lo conocéis. Es la pirámide con el ojo la pirámide inacabada con el ojo del destino. Que la pirámide, desde luego, representa a los humanos y el ojo del destino invisible, eso que falta a esa pirámide y que no vemos, son ellos, nuestros depredadores. Muchos logotipos, muchos símbolos, muchos iconos y extrañas formas a lo largo de la historia de la humanidad nos recuerdan que ellos siempre están ahí. Siempre están vigilando. Recordad esas palabras que os he dicho. La auténtica liberación del ser humano nace dentro del propio individuo. Usted no espere que haya una auriga que dirija a las masas y les lleve hacia la liberación total. Hoy y en estos momentos eso no va a ocurrir. Han creado un modelo sociopolítico y económico tan complejo que es imposible destruirlo. Pero como ya he dicho antes, existe una manera y es desde el interior de uno mismo. Si usted quiere vencerlos, usted puede hacerlo. Si usted quiere ser libre, ya sabe cómo tiene que hacerlo. Libérese a sí mismo. No intente salvar la humanidad antes de liberarse a sí mismo. Sea libre, sea humano, sea independiente, tome sus propias decisiones y desde luego sea honesto consigo mismo. No se engañe a sí mismo. No nade contracorriente cuando no tiene que hacerlo y nade a favor de la corriente cuando todo lo que allí aparece o lo que no se nos presenta sea el camino más fácil. Busque la verdad. Tiene que encontrar esa verdad. Usted mismo. No aparece en ningún libro de texto. Es una labor de autodidacta. El conocimiento y la liberación tiene que ser buscada y cosechada. Bueno, después de esta larga perorata, espero que quizás hayáis entendido mejor el contexto evolutivo humano y en qué punto nos encontramos en este momento. Hace 1000 y posiblemente hace 10.000 años. Es decir, a lo material, a lo pasajero de las palabras. Las palabras son velos de la realidad más profunda. No son la realidad más profunda de las cosas. Y según Jesús, son los arcontes demoníacos, los que engañan al hombre con las palabras. ¿Qué tan peligroso es para el Vaticano enseñanzas como esta, entendiendo que el Vaticano se construye fuertemente en base a las palabras? Bueno, yo creo que el Vaticano tiene mayores problemas hoy en día no solamente con las palabras, sino que con todo lo que son las denuncias de pedofilia. Creo que ahí está más preocupado, pero a nivel doctrinal, claro, esto que estamos hablando, por cierto, vale, buena observación, esto no es considerado por el Vaticano. La nueva ortodoxia católica no considera todo esto que estamos hablando anatema, marginado. Saben que existen estos evangelios nuevos, pero no son reconocidos y se acabó el punto. Por lo tanto, nosotros evidentemente, cuando las iglesias se han transformado en instituciones sumamente dogmáticas, Ignacio, intolerantes. Entonces, claro, para la Iglesia Católica son 4 evangelios, se acabó. Y estos evangelios son para nosotros, los que investigamos, para las personas limpias de corazón que quieren buscar la verdad, pero no para el Vaticano. Esto ni siquiera estremece al Vaticano. Esto no es tema de Vaticano. Salvo lo tome el Papa y diga, así como la encíclica Laudato Si, que es la medioambiental, ahora diga, bueno, ¿qué pasa con estos evangelios? Pero no lo va a hacer porque esto apunta a una tradición muy distinta.
es una tradición para los limpios de corazón, Ignacio, no para los que están cerrados en una simple visión religiosa. ¿Por qué? Porque uno toma las enseñanzas de la Biblia y uno toma las enseñanzas de estos evangelios nuevos y así comienza a ver a Jesús, pues. ¿Estamos viviendo una época donde estos dichos de Jesús toman vigencia? Digo, palabras que son utilizadas para el engaño en la política, en las estrategias publicitarias, en las relaciones humanas. Esos son arcontes, las personas que utilizan las palabras para engañar, para amarrar a las personas. Son arcontes. Así hablaba Jesús. Dice, hay potencias. ¿Qué es un arconte, doctor Frey? Arconte es un demonio. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez. Sé que la actualidad se agolpa, bolas que caen del fuego e impactan contra grandes ciudades, o, por ejemplo, enormes ruidos y explosiones intraterrenas que se escuchan en todo Estados Unidos o en sitios muy importantes. De estas cosas hablaremos en Mundo Desconocido y hemos hablado en algunos de los artículos escritos. Pero hoy vamos a traer algo interesante. Hoy vamos a hablar de un hombre y de su obra. Un hombre que dejó una misteriosa obra y dentro de esos textos un extraño contenido y unas extrañas referencias de las que hoy vamos a hablar. Me estoy refiriendo a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda nació aparentemente en Perú a finales del año 1925. Sobre este hombre se sabe que es antropólogo y algunas cosas más. Existen muchas dudas sobre su biografía. Lo cierto es que existió y su obra perdura. Una obra que habla en primera persona sobre sus experiencias de iniciación en el chamanismo. Para aquellos que no lo sepáis, os diré que el chamanismo es una especie de antiguos mitos religiosos y antiguos ritos de iniciación del hombre que perduraban en los ancestrales pueblos indígenas, sobre todo de Mesoamérica. Estas obras de las que hablo las publicó Carlos Castaneda a lo largo de los años 60 y 70. Sus títulos son tan sugerentes como Las enseñanzas de Don Juan o El lado activo del infinito. Incluso otros, como por ejemplo Una realidad aparente, en ellos se exploran las experiencias con un chamán mexicano cuyo nombre es Don Juan Matus. Este hombre pertenecía al pueblo indígena de los Yaquis, un pueblo indígena mexicano muy lindante con la frontera de los Estados Unidos. Sé que sobre Carlos Castaneda existe una controversia importante, mucha infamia, pero qué demonios, ¿a quién no se nos ha difamado alguna vez? Buscad a cualquier personaje histórico y veréis que sobre ellos existe la controversia, la infamia, en fin, hasta el más santo de ellos o el más corrupto de todos ellos han tenido infamia y han tenido todo tipo de basura encima. Así que centrémonos en la obra y en los hechos. Podéis posteriormente opinar todo lo que queráis. La obra es sencilla, la exploración de los diversos psicotrópicos naturales, así como consejos y ritos chamánicos que están incluidos en la saga de estos libros, unos maravillosos aportes sobre la trascendencia del ser humano. En una de sus últimas obras, concretamente El lado activo del infinito, el aprendiz de brujo al cual le es revelado un gran secreto que desde luego deja escrito en esos textos. Un secreto que nos desvela la auténtica naturaleza de esas entidades que supuestamente nos depredan. Recordad, la planta se come al mineral, los herbívoros se comen a la planta, los carnívoros se comen a los herbívoros, el hombre se come a los herbívoros, carnívoros, plantas. ¿Pero termina aquí la cadena alimenticia? ¿Quién devora al hombre? ¿En serio pensamos que el universo ha puesto punto final a esta cadena alimenticia en el hombre? Recordad que el hecho de que no creáis en estas entidades no os va a proteger de ellas. Os traigo unos textos de Carlos Castaneda que revelan la naturaleza de nuestro depredador. Voy a leeroslos
y de los cuales espero que saquéis vuestras propias conclusiones. En el capítulo titulado Sombras de barro, dentro del libro El lado activo del infinito, el chamán le enseña a ver las sombras de los depredadores. Y en él dice el siguiente párrafo: «Tenemos un compañero de por vida», dijo de manera más clara, la manera más clara en la que pudo. «Tenemos un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó el control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles, indefensos. Si queremos protestar, suprimes nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos». En otro párrafo continúa diciendo: «Pero desde que este predador ha tomado posesión de la manera que usted describe, don Juan», pregunté, «debe haber una explicación lógica a todo esto». «Hay una explicación», replicó don Juan, «y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida, y nos exprimen sin compasión, porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, ellos también nos crían en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance». A lo largo de las siguientes líneas, el aprendiz revela y se revela contra esta monstruosa revelación, valga la redundancia, diciendo lo siguiente. Le dice lo siguiente, disculpad: «Quiero apelar a tu mente analítica», dijo don Juan. «Piensa por un momento y dime cómo explicarías la contradicción entre la inteligencia del hombre, del ingeniero, y de la estupidez de su sistema de creencias, o de la estupidez de su comportamiento contradictorio. Los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestro sistema de creencias, nuestras ideas acerca del bien y del mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas, expectativas, nuestros sueños del triunfo y del fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad, la cobardía. Es el predador el que hace complacientes, nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos». «¿Pero de qué manera puede hacer esto, don Juan?», a esto replica el aprendiz. «De cierto modo, me siento enojado con tus afirmaciones. Susurran todo esto a nuestros oídos mientras estamos dormidos. ¿Nos convencen así?». «No, no lo hacen de esa manera. Eso es una idiotez», dijo don Juan sonriendo. «Son infinitamente más eficaces y organizados que esto. Para mantenernos obedientes y dóciles, así como débiles, los predadores se involucran en una maniobra estupenda. Estupenda, por supuesto, desde el punto de vista de un estratega. Una maniobra horrible desde el punto de vista de aquel quien la sufre. Nos dieron su mente. ¿Me escuchas? Los depredadores nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Aunque nunca has sufrido hambre», continuó, «sé que tienes unas ansias continuas de comer, lo cual no es ni más que las ansias del predador que teme que en cualquier momento su maniobra sea descubierta y la comida le sea negada. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en las vidas de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos, y se garantiza a ellos mismos de esta manera un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo». Varios párrafos más adelante continúa diciendo lo siguiente. «No hay nada que tú o yo podamos hacer», dijo don Juan con voz grave y triste. «Todo lo que podemos hacer es disciplinarnos hasta el punto de que no nos toquen. ¿Cómo puedes pedirles a tus semejantes que atraviesen los mismos rigores de la disciplina? Se reirán, se burlarán de ti, y los más agresivos te darán una patada en el culo. Y no tanto porque no te crean. En lo más profundo de cada ser humano hay un saber ancestral, visceral, acerca de la existencia de este predador». Líneas después prosigue diciendo lo siguiente. «Los chamanes del México antiguo», dijo, «vieron al predador. Lo llamaron volador porque brincaba en el aire, o ellos veían que brincaba en el aire.
No es nada lindo. Es una enorme sombra, una oscuridad impenetrable, una sombra negra que salta en el aire. Luego aterriza de plano sobre el suelo. Los chamanes del México antiguo estaban bastante inquietos con saber cuándo había hecho su aparición en la tierra. Razonaron que era el hombre. Debía haber sido en algún momento, un momento en el cual determinadas proezas y importantes revelaciones de conciencia que hoy en día son leyenda y mitología consiguieron que apareciese todo y se desvaneciese en lo que hoy podemos denominar como al hombre sumiso. Más abajo dice lo siguiente: lo que estoy diciendo no es que no nos enfrentamos a un simple predador, es muy ingenioso y organizado. Sigue un sistema metódico para volvernos inútiles. El hombre, el ser mágico que hay en nuestro destino, ya no es mágico, es un pedazo de carne. No hay más sueños para el hombre sino que los sueños del animal, que siendo criado para volverse un pedazo de carne, está trillado, se vuelve convencional e imbécil. Y finalmente sigue diciendo lo siguiente: el predador, dijo don Juan, que por supuesto es un ser inorgánico, no nos es del todo invisible, como son los otros seres inorgánicos. Creo que de niños sí los vemos y decidimos que son tan terroríficos que no queremos pensar en ellos. Los niños podrían, por supuesto, decidir enfocarse en esa visión, pero todo el mundo a su alrededor lo disuade de hacerlo. Bien, el vídeo se ha hecho un poquito largo, no quiero extenderme demasiado. Prepararemos uno donde hay espacio para la esperanza, uno donde os contaremos cómo y cuál es el camino que debemos seguir para eludir a ese predador y conseguir que se aleje de nosotros de por vida. Veréis, yo solo cuento, yo no pido que me creáis, y hablo a título personal. Yo no pido que creáis los textos de Castaneda, no pido que creáis los textos de David Icke, no pido que creáis los textos de Freixedo, no pido que creáis los textos de Atienza, disculpadme. Solo pido que estéis atentos a vuestro interior e intentéis descubrir si aquello de lo que se está hablando parece que surge dentro de vosotros. Algo os está diciendo que todo esto puede obedecer a una realidad que existe desde tiempo inmemorial. Algo que no podemos ver no quiere decir que no exista. Y en este caso todas las pruebas circunstanciales, todo lo que sucede día a día. Observad vuestro entorno, cercano y lejano, la economía, la política, la ciencia, observar todo, verlo desde un punto de vista, verlo con perspectiva. Tal vez desde ese punto de vista y desde esa perspectiva veréis que algo no encaja, veréis que algo encaja con todas estas ideas. Ha habido más chamanes que han hablado de estas cuestiones. Credo Mutua, por ejemplo, el chamán sudafricano, hablaba de cuestiones similares. Pensad en ello, revisaos. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en esa segunda parte, donde hablaremos de cómo os podéis librar de ese predador. Es una potencia espiritual de la región más oscura del universo. Región oscura y profundamente material del universo según las enseñanzas. Los arcontes son, textualmente según las palabras de Jesús, potencias que no quieren que el hombre se salve para poder perseverar. Pues si el hombre se salva, no habrá sacrificios, es decir, no habrá guerras. Los demonios, en ese sentido, gozan con las guerras.
Y lo que buscan es que el hombre no se salve, que siga amarrado a la materia, que siga amarrado a las palabras. Es muy importante esto porque incluso en la Biblia aparece, en el principio estaba el Logos es la palabra, y el Logos estaba en Dios y el Logos era Dios, la palabra era Dios. Pero ojo, esa es la visión bíblica. Lo que está diciendo acá, que hay un silencio anterior donde está el verdadero Dios. Y del silencio surgen las palabras. Es decir, el principio del mundo, en este sentido, son las palabras. Pero el origen, que significa antes del principio, es el silencio. Y el silencio es Dios en absoluto, innombrable. No tiene nombres, o tiene todos los nombres, o no tiene ningún nombre. Pero tú no puedes definir a Dios. Así de simple. Y mientras nosotros hablamos según esto, las palabras engañan. Fantástico, querido Ignacio. Doctor Fail, cuando revisamos los textos tradicionales, los textos bíblicos, la tradición en general, hablamos siempre del bien, el mal, de Dios, el demonio. ¿Qué nos dicen estos textos perdidos y prohibidos frente a esta figura? Estas son claves de la sabiduría sobre los opuestos. Porque uno tiene que decir que la Biblia es tremendamente dualista, pues. Es decir, existe el bien y el mal. Si usted no cumple, no respeta las leyes, los códigos que están en la Biblia, actúa mal. Y está el demonio y está Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Así hablaba Jesús, y el que tenga oídos para oír, queridos amigos, que oiga. La luz y la tiniebla, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda son hermanos entre sí. No es posible que se separen unos de otros. Primer aspecto para considerar cuando uno ve políticamente a la derecha y a la izquierda de todos los países de la tierra, porque la política moderna es una política dualista. Tiene razón lo que dice. Son hermanos entre sí. Es decir, dividen a la gente en aspectos morales, pero con el poder todos son unos. No se diferencian. ¿Qué diferencias hay mayores? Solamente aspectos morales. Pero en el fondo son lo mismo. La luz y la oscuridad, las luz y las tinieblas, la vida y la muerte. Es muy relevante para empezar a observar esto, porque lo que está planteando aquí es que en realidad no hay un dualismo. El dualismo es lo superficial. En el fondo, la vida y la muerte son hermanos entre sí. Por lo tanto, dice Jesús, ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Es una visión es una visión oriental, de las enseñanzas orientales de Jesús. Por ello, cada cual se disolverá en el origen que tiene desde el comienzo. Mas los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos. Muy importante esta enseñanza, Ignacio, porque el mundo superficial es un mundo aparentemente dualista, pero en lo profundo no hay dualismo. O dicho de otra forma, para acceder a la divinidad, para acceder a Dios, uno accede a través de la biunidad, no a través de la dualidad. La dualidad lo que hace es justificar la guerra. Por lo tanto, es una clave de la sabiduría.
Cuando uno ve a la política discutir y después se da cuenta que ahora vienen 35 diputados más de ambos partidos con 9.000 millones de pesos que se van a gastar anualmente, ahí se dan cuenta que son todos uno cuando se habla del poder, pues, y que dividen a la gente, pero eso es lo superficial.